Arratsaldeon. Bienvenidos a todos los que nos están viendo desde Atzerreka, Matzerreka, Urdaneta o Melbourne. Esta sesión se emite por streaming gracias a la colaboración de Ergo Televista y en particular pues a las tres personas que están en ello, Olaia, Utzi eta Gorka. Eskerrik asko. La grabación de esta sesión estará grabada y podrán contemplarla en zarautzonidestreaming.com. Toda la sesión quedará libre registrada para poder consultarla también durante un largo tiempo. Hoy concluimos aurtengo udazkenean ere astearteon saioa. Bienvenidos y porque agradecerles de bien nacidos leheni zuei eskerronak. Honea gurekin parte hartzea etortzen. Behar ditugu, behar zaituztegu ekintza hauek aurrera eramateko. Eskerrik asko Antonianoei lokal hau modu egokian uzten digutelako. Eskerrik asko udaletxeari agindu diguten diru laguntza etortzen denean. Eskerrik asko Devolex, Sonido eta beste teknikari askoi eta esan bezala errepikatuko dut Ergo Telebistako adiskidei orain streaming lana egiten ari diretik. Como hoy la conferencia será en castellano, permítame hacer esta presentación en euskera. Ikasten ikasiz, ikasi ikasten. Ez alda izenburu polita. Qué difícil es ser niño. Ez alda sugerentea. Gure ardura hau, ez alda aldrebesa. Eskola egokina bidali aldegu. Zergatik ikastolara, zergatik nasalera, edo monjetara. Asmatu dutedegu. Tokatu zaigun irakasle hau ez alda pixka bat alakoa edo olakoa. Partikularrak beharko ditugu, beharko dizkiogu gure aurroni aurrera egiteko prestatu. Etxean ez du lan askorik egiten, atentzio falta dauka. Eta ebaluaketak nola raio egiten ditugu? Monitore, tutore edo irakasle honek. Ez dugu ezer ulertzen. Esan didate badela alako sindrome bereziren bat, atentzio falta, hiperaktibitatea, entzuteko kapazez diren aurrak, lagunekin oso ondo sozializatzen erlazionatzen ez direnak, eta da. Gure ume honek ere olako zerbait ezagutza izango. Psikologoren baten laguntza beharko dugu. Ezagutzen aldun norbait. Bai, esan didate tratamentu berezi bat badagoela baita ere. Oso egokia. Hauxe da bai gure gaurko gaia. Hezkuntza, irakaskintza, heziketa, familia, irakasleak, ikasleak, ikasketa, eskola, mundu guzti hori. Alegia, aurra, bere bidea, bere almenak, bere heziketa. Eta Islaria nor da? Nor da Islaria? Elektroakupuntura, bioerresonantzia, Txinako medikuntza tradizionaletan oinarrituta ari den norbait dugu Veronika. Kinesologoa eta neuroenergetika tekniketan aditua. Sendabide naturaletan jarduena eta saiatzen dena. Gure gaurko gai honi bere eguneroko lanean lotua. Haurren heziketa, irakaskintza garaietan azaltzen diren galdera eta kezkei lotuta erantzun bila murgituta egunero dabilena. Gainera, eta ez da titulu bitxarrena, zauzkarra.
peto-petoa. Askok arpegiz bere lehen ezagutzen dugu, agian ez genekien gai hauetan aritzen zen profesional batzela. Berari hitza pasa aurretik, gaurko gitarragoa azalduko dizuet. Orain, berehala, pasatuko diot hitza, bere jardunaldia egin dezan. Bukatu ondoren, bere saio bukatu ondoren, beti bezala, liburu zozketa egingo dugu. Txartelik erosia duzuen. Bada, orain izan. Horre beharra ere badugu. Ondoren, geure betiko galderak eta elkarrizketa Veronikakin izango du. Eta bukatzeko, gaurko egunan oso garrantzitsua baita, pausu bat, besterik ez bada ere, udazkeneko asteartean egitarrakoa bukatzen dugu. Eta amaiera ondo emateko, Joamari Iraola, gure lehendakari jauna, halako laburpen bat egingo digu, eta agintzen dizuet, ustekabeko dato bat baino gehiago jakingo duzuela. Os van a sorprender algunos de los datos que él nos comentará al final. Eta hau, amaiera hau, astapena besterik ez da. Ze agintzen dizuegu, eta mehatxua bota ere bai, negu egitarragoari ere ekingo dioguna. Urtarrilean, txailan, eta gero udaberrikoa, udaran atsedenaldia eta udazkenean berriz. Besterik gabe, Veronika, zure alaitza. Arratsaldeon denoi. Ondo izan da? Eskerrik asko etortzeagatik. Muy buenas tardes a todos. Espero que me escuchéis bien. Tengo muchísimas cosas para contaros, así que voy a empezar directamente. Bueno, vamos a hablar del proceso de aprendizaje y de la prevención de todos los trastornos que nos vamos encontrando en este proceso, ¿no? Que el aprendizaje, además, hay que recordar que no solamente es un proceso escolar, sino que es para toda la vida, por lo cual no hablamos solo de niños, aunque me voy a enfocar especialmente en los niños y voy a mencionar muchas más veces a los niños, pero pensar que no está exclusivamente cerrado a los niños, parece que el aprendizaje termina cuando termina la escuela, y eso no es así. Entonces, si vemos cualquiera de los aspectos que se van a presentar durante toda la tarde, los podemos reconocer en nosotros mismos, en los adultos o en personas de nuestro entorno, ¿no? Así que vamos a ver qué nos dice. Bueno, ¿qué es el aprendizaje? Pues es la capacidad de adquirir, de acumular, ¿no? Conocimientos, habilidades, desarrollar actitudes para la vida, y para la vida y para muchas funciones que se nos exigen en el colegio, ¿no? Entonces, el aprendizaje puede ser de muchas clases. Se encuadra en varios campos, puede ser el repetitivo, que era aquel de toda la vida, que se repetía el ratón, ¿verdad? Puede ser mucho más receptivo, cuando ya sentimos y entendemos lo que nos están diciendo, pero sobre todo nos interesa que sea significativo, que seamos capaces de entender lo que nos dicen, además asociarlo con lo que ya tenemos y además utilizarlo o planteárnoslo para una actividad futura. Fijaros si hay mucho más que hacer, ¿no? Y todas las demás cosas que vamos descubriendo son las que tenemos que ir sumando a todo este aprendizaje significativo. ¿Pero esto de qué depende? En cada persona es distinto. ¿Y de qué depende? Depende sobre todo de la cognición. Al final, ¿qué es la cognición? Es la manera de aprender, vamos a decir, o la facultad para procesar la información, pero a partir de cómo percibimos el mundo. Esto puede ser consciente e inconsciente, o sea, no es algo que sea solamente que se adquiere por una vía, sino que a nivel inconsciente sentimos, escuchamos, vemos, todos tenemos unas capacidades cognitivas diferentes a las de nuestros compañeros de al lado. Nuestro aprendizaje, yo ahora os explicaré a todos lo mismo, creo, pero todos seguramente si lo tuvierais que explicar ahí fuera diríais cosas diferentes, porque cada persona lo percibe de una forma diferente. Entonces siempre tenemos que recordar cuando nos vamos a dirigir a alguien que hay muchas maneras de aprender y que de esas maneras, que todas son válidas, vamos a decir, y que no hay que
menospreciar ninguna vía, solamente hay que entenderlas un poquito más y para eso estamos hoy aquí. Me vais a permitir que ponga una imagen que es de un chiste que circula por internet, que es un chiste que tristemente es bastante realidad. Cuando haces un programa educativo sabemos que tienen que ser cerrados porque muchas veces es imposible que den para más, ¿no? Pero es que a veces les exigimos, pues como pone aquí, vamos a hacerlo democráticamente y a ver quién es capaz de subir a un árbol. Pues un pez no va a poder subir a un árbol, lógicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces con estos mensajes de que tú no vales y tú no puedes, hacemos una inutilidad programada. Sobre todo muchos niños sienten que son inútiles desde que son pequeñitos. Pues que luego no sabemos en la vida lo que van a necesitar. Muchas veces no sabes si en tu vida va a haber árboles o va a haber ríos que cruzar. Entonces no sabes, lo que hay que asegurarse es de que nuestros niños tengan mayor o menor facilidad para adaptarse al sistema educativo, no se crean, no se conviertan en personas automutiladas, vamos a decir, en muchos aspectos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver, como hemos dicho, hay unas diferencias de cognición, de percepción. Entonces, ¿cómo descodificamos todo lo que nos va sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Pues por tres vías generales. Las más generales que tenemos son las tres herramientas básicas de audición, la parte visual y la parte kinestésica, la parte de los sentidos. Vamos a desgranar un poquito cómo es cada una de ellas. Bueno, las personas auditivas pues son personas que hablan despacito, que se toman su tiempo, que no les gusta demasiado el ruido en exceso, que hablen todos a la vez, les gusta conversar y les gusta que les expliques las cosas detenidamente. Son personas que la palabra para ellos es muy importante, como se dice. Las personas visuales, sin embargo, pues son mucho más detallistas, se centran más en los colores, la forma, en cómo está el orden, detallistas aparentemente, quiero decir, se centran más en el aspecto de las cosas. Normalmente, pues eso, lo clasifican, lo organizan de otra manera y muchas veces hablan rápido porque las imágenes en su mente pasan a mucha velocidad, ¿no? Las imágenes son muy capaces de percibirlas y de pasarlas rápidamente. Entonces, en contraposición a estas personas que son visuales, están las kinestésicas. A estas no les pidas que tengan en orden casi nada, porque no suele ser posible. Normalmente son personas que se guían por las emociones, por el sentimiento, necesitan el contacto físico. Es imprescindible para estas personas el contacto físico. Con lo cual tocarán todo el barro, la pared, aquello que le has dicho que no toque, meter el dedo en el enchufe, harán todas esas cosas que no deben de hacer, pero necesitan, su aprendizaje es táctil, necesitan el aprendizaje por el movimiento. Y sus recuerdos y sus percepciones se basan más en las sensaciones. A veces te dicen, sí, en aquel sitio, no, la sensación del sitio es mayor que el nombre o la localización o cosas parecidas. Entonces, claro, hay muchas diferencias solamente en esa capacidad de percibir, que es una de las cosas más prioritarias, ¿no?, de las que vamos a hablar. Luego, cuando hablamos de aprendizaje, solemos confundir bastante lo que es el aprendizaje y la memoria. Entonces, el aprendizaje, en realidad, no es más que el almacenamiento en el banco de datos, ¿no? Cuando nacemos, tenemos un cerebro más virgen y vamos almacenando ahí un montón de información de todas las cosas que nos pasan cada día y también de las lecciones y este tipo de cosas que nos enseñan en la escuela también. Y la memoria sería, sin embargo, la recuperación de esos datos que tenemos almacenados, cómo los podemos sacar y cómo podemos acceder a ellos. Están asociados, por supuesto, pero no son la misma cosa. Lo que no sabemos seguramente es que la emoción es el pegamento de la memoria. Cuando tenemos que aprender algo, es muy importante que ese algo nos motive, nos emocione, nos lleve adentro, que es algo que será mucho más fácil de conseguir ese aprendizaje significativo que hablábamos, que cuando sencillamente es, como dicen nuestros hijos, la chapa. Es que una chapa,
que a veces es una charla. No encontramos el por qué ni para qué nos va a servir aquello, sencillamente es una acumulación de informaciones una detrás de otra. Bueno, esto resumidamente es lo que sería el proceso de aprendizaje que conocemos en la escuela, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que nos pasa por dentro, qué herramientas o cómo tenemos que seguir ese proceso. Entonces empezamos por las neuronitas, conocéis, ¿verdad? Esas pequeñas cosas que tenemos en el cerebro y en todas partes del cuerpo, hay que decir. Pero bueno, imaginar cómo venimos al mundo, que decimos que tenemos que acumular la base de datos. ¿Veis? El número de neuronas al nacer, a los 3 meses y a los 3 años. ¿Veis cómo se van creando uniones y cómo se van creando redes? Venimos con una programación muy básica que se tiene que ir desarrollando. Según cuánto estímulo recibamos, vamos conectándonos cada vez más. Según los estímulos y según la necesidad, vamos generando un montón de conexiones. Eso va a conseguir hacer esos caminitos para nuestros aprendizajes, para que llegue la información, la podamos recuperar y la podamos utilizar como queremos. ¿De acuerdo? Entonces, recordad que las neuronas no están solo en el cerebro, están en todas las partes de nuestro cuerpo. Creíamos, hasta no hace mucho, yo creía por la escuela, que sobre todo había muchas neuronas en el cerebro, pero resulta que hay más incluso en los intestinos, fijaros, ¿quién lo iba a decir? Y hay muchas más que en todo eso, en todo el sistema del corazón. Tenemos neuronas en todas partes, por eso lo que a uno le emociona, a uno le mueve, también es algo muy importante. Bueno, yo tengo que decir que estas imágenes que había conseguido de un hombre y la mujer eran iguales, pero no sé qué ha pasado con el hombre, que se ha quedado borroso, pero no es nada sexista, me conste. Bueno, imaginaros en el cerebro, no os voy a explicar cada trocito del cerebro para qué sirve, pero he puesto esta foto para que nos demos cuenta de que hay un montón de áreas dentro del cerebro y que cada una de ellas está especializada en una función. Entonces, imaginaros en todas las cosas que tenemos que aprender en el arco de nuestra vida, cuántos puntos de contacto diferentes hay. Y en un momento dado que tenemos que recordar o utilizar algo ya aprendido para una tercera cosa, ¿cuántas conexiones tenemos que hacer? Nosotros no vamos a hablar de todas y cada una de estas áreas, pero sí vamos a hablar de 3. Vamos a dividir el cerebro en 3 partes importantes. El señor Paul MacLean definió estas 3 partes del cerebro que son, le llamó el cerebro triuno, que al final son 3 áreas muy definidas. La parte del tronco del encéfalo, que es nuestro cerebro más reptil, el de supervivencia, en donde tenemos las funciones básicas, los patrones de comportamiento, todos los de sobrevivir sobre todo. No podemos pensar demasiado en cosas intelectuales, ahí solamente tenemos que salir adelante, es nuestro cerebro más básico y más antiguo. Después, sobre ese, como superpuestos, como capas de cebolla, está un poco el cerebro límbico. A ese le llamamos todo el cerebro emocional y el que tiene todas las funciones de motivación, también de aprendizaje y memoria en muchos casos, y la de las relaciones afectivas. Y después, encima de todos esos dos, tenemos la tercera parte, que es eso que nosotros, la mayoría conocemos como el cerebro, ¿no? Los éxitos esos que están ya todos juntos, que sería el córtex, lo que es la corteza cerebral. Y esa es nuestra parte más consciente, la parte más pensante, donde podemos elegir y crear nuevas ideas. Esa es la parte que normalmente, o hasta no hace mucho, pensábamos que era la importante para la inteligencia, para el desarrollo, solamente que funcionaba el córtex cerebral, porque es donde más se generan los nuevos pensamientos, las opciones. Y se divide en 2 hemisferios, como sabéis, que luego veremos más. Bueno, lo resumo un poquito más. La parte de dentro, que es el cerebro de supervivencia, pensar que es como el programa base, lo que traemos, ¿vale?, de entrada. Después está la parte de la más afectiva y de las relaciones. Imaginar un niño que de entrada viene, que normalmente le tenemos que cuidar, tiene justo unas reacciones para sobrevivir. Luego empieza a relacionarse con el entorno hasta que es capaz de ser autosuficiente, con las partes más pensantes. Pues es un
un poco así, ¿no? Es como si el cerebro hubiera ido creciendo de dentro hacia afuera y necesita esos tres aspectos. ¿Por qué os cuento esto? Porque es importante que entendamos que hay un proceso de desarrollo del cerebro a la vez que hay un proceso de aprendizaje. Va paralelamente. Entonces, el aprendizaje además no solamente es un aprendizaje intelectual y cognitivo, es un aprendizaje también motriz. Cómo se mueve nuestro cuerpo, vamos aprendiendo. Como hemos dicho, que en las neuronas, en nuestra capacidad de aprendizaje está en todo el cuerpo, a la vez que nos estamos moviendo y desarrollando, sobre todo el primer año de vida, es el más fundamental. Dicen que es un año para toda la vida. Efectivamente, nunca se hace un cambio tan grande y tan importante como en ese primer año de vida. Entonces, hay un montón de funciones que se deben de seguir para todo este desarrollo psicomotor. Sabéis que de entrada los niños nacen con unos reflejos, con unos patrones de supervivencia, que es lo que saben llorar cuando tienen necesidad de comer o alguna necesidad de frío, de calor, eso lo traen innato, tienen capacidad de succión, tienen una programación para pasar por el canal de parto, traen lo que se llaman los reflejos primarios o los reflejos primitivos. Esos son los reflejos que trae una criatura siempre cuando nace. Ya lo han aprendido dentro de nuestras mentes. ¿Vale? Ahí ya solamente como se ha movido, has percibido el entorno, has sentido cómo tiene que ser y se ha hecho vamos a decir, un prototipo de cómo tiene que funcionar y con eso nace y con eso sobrevive los primeros meses, con eso y con los cuidados que les damos. Después, el aprendizaje continúa con cada uno de los movimientos que hacen los bebés, sobre todo por los movimientos. Si os fijáis, lo primero que suelen mover suele ser la cabeza. Después, cuando ya son más autónomos, empiezan a mover el culete, después empiezan a arrastrar, luego empiezan a poner las manos y a hacer pequeños gestos para arriba y para abajo y acaban reptando hasta que consiguen gatear y posteriormente ponerse de pie. Cada una de esas etapas es muy importante porque cada una de esas etapas estimula distintas áreas de ese cerebro que hemos visto antes. Y ayuda a hacer de ese prototipo, que sería como un plano de carreteras que vamos a hacer mapas, hacer conexiones, hacer carreteras. Esas conexiones son importantísimas para que luego uno pueda desarrollar cualquier capacidad intelectual y ir buscando otras cosas que hemos guardado de referencia, ¿no? Cuando vamos a aprender. Entonces, ¿qué ocurre con estos patrones de reflejo primario? Pues que son automáticos, son de conducta básica. Entonces, son patrones que nos sirven para unas semanas, para unos meses, para un año y pico, pero después se tienen que inhibir. O sea, ese patrón, que es como un prototipo, como hemos dicho, se tienen que inhibir y tienen que dar paso a otros reflejos, que son los reflejos posturales, los que traemos normalmente para la habilidad. O sea, se tienen que hacer un desarrollo para que luego pueda responder mejor. Cuando vamos a aprender algo, tenemos que tener ya los reflejos posturales, no los primitivos. Está ocurriendo ahora muchísimo para las dificultades de aprendizaje que no hemos sido capaces de inhibir los reflejos primitivos. Y esto es algo que en la mayoría de los casos desconocemos y por eso os lo quería contar, porque es muy importante, porque por el tipo de sociedad que vivimos, muchas veces los bebés se saltan esos pasos que tienen que hacer. Vamos muy rápido, tan rápido que además tenemos máquinas que nos ayudan para todo, tampoco tenemos mucho tiempo para atender a los bebés, muchas veces se nos quedan los pasos por el camino, si no rezan lo suficiente o no gatean lo suficiente o les ayudamos a que se pongan en pie. No les damos tiempo a que hagan sus conexiones y cada niño necesita un tiempo determinado para hacer esas conexiones. Nos ponemos nerviosos, es que tiene 2 años y medio y no habla. Bueno, ya hablará, o ya andará, ya gateará, es que andan todos los de su edad, ya.
no importa, lo importante es que lo haga cuando esté preparado, no que pretendamos acelerar el proceso. Y esto está pasando mucho. Entonces nos encontramos cada vez más en la sociedad reflejos primarios activos, y es una forma de inhibir muchos procesos de aprendizaje. Me voy a parar en explicaros unos cuantos porque mucha gente se ve reflejada en ellos, no solamente a los niños, sino a nuestro entorno. Entonces, bueno, por si acaso alguien dice, uy, si esto lo tengo yo, si esto es simplemente algo así y tal. No pasa nada que tengamos reflejos activos si no son limitantes para nuestra vida, pero sí pasa si es que realmente necesitamos alguna función que está asociada directamente con un reflejo y que no nos deja desarrollarnos. Pues cuando menos debemos de saber que existe eso. Bueno, os cuento, uno de los primeros, el reflejo laberíntico. Es este que los niños se estiran, cuando echan la cabeza para atrás se estiran todo el cuerpo y cuando lo echan hacia adelante se encogen. Entonces, cuando no está bien integrado, los niños tienden a caminar de puntillas, que eso se ve bastante. Tienen muchos problemas de coordinación también con los ojos, porque hay mucha musculatura visual que está conectada al cerebro. No tienen suficiente estimulación de la corteza cerebral porque no han trabajado lo suficiente toda la musculatura del cuello y de la espalda, con lo cual, por decir así, no les llega el suficiente impulso y tienen dificultades de atención y de coordinación de los dos hemisferios. El reflejo de Landau, que le llaman el de volar, normalmente el niño tiende a levantar la cabeza y el pecho. Entonces, esto genera bajo tono muscular en el cuello y espalda. Normalmente el niño es muy torpe en la parte posterior de las piernas y también suele tener tensión. Y tienden a tener enuresis que se originan en la cama hasta más edad e hiperactividad. Este es uno de los reflejos que genera también la hiperactividad. El tónico simétrico del cuello. Bueno, estos hacen un poco, yo digo, como Mahoma, ¿no? Para arriba y para abajo, se apoyan en los brazos, bajan la cabeza y levantan el culo. Y luego suben el culo y levantan la cabeza. Esto ayuda también a hacer la visión cerca-lejos. Entonces, cuando no se hace bien, por este trabajo que se hace apoyándose sobre los brazos, cuando no se ha trabajado el suficiente tiempo, pues existe una debilidad en los brazos. Entonces, nadar a braza, por ejemplo, o hacer la voltereta les cuesta muchísimo a estos niños. Pero es que además tienen muy mala postura corporal. Y se sientan como sacos de patatas, así con las piernas en W, las piernas abiertas hacia afuera, se desparraman. Es como si les falta todo el tono muscular. Te desesperas porque están en la silla así. Te crees que te están vacilando y dicen que ponte bien, así como se puede estar. Pero no pueden quedarse una postura mejor. Entonces, los problemas de acomodación visual cerca-lejos les cuesta muchísimo. Como hemos dicho, que cada movimiento afecta a una serie de funciones, pues sobre todo estos problemas afectan muchísimo. Todo esto puede parecer a veces que no tiene mucha relación, pero por ejemplo, si pensamos que para la lectura hace falta todo el rato un problema de integración porque tenemos que hacer el movimiento de los ojos de lado a lado y el movimiento de la pizarra, de lo que explica la profesora, de cerca a lejos, pues ya tenemos ahí suficiente información que no nos llega o que nos llega de forma errónea. ¿De acuerdo? Este también es muy frecuente, el reflejo de la... Es un reflejo que se marca en la espalda cuando le haces a alguien si se estira mucho, hace una especie de tensión. Tiene mucho que ver con el sentido vestibular, con el del equilibrio. Entonces, los niños son muy movidos, son hipersensibles, no soportan nada que les apriete la espalda. La ropa ajustada ya les agobia. Cuanto esto tiene siempre 3 tareas más. Se sientan en el borde de la silla para no tocar el respaldo. Parece que les han metido un pincho por el culo, que es una de las cosas que dicen, sí, porque están... A veces, si la silla es muy dura, el propio apoyarse en la silla les está generando como una inquietud. Y tú crees que te han puesto, vamos, la mayoría de las veces lo que ocurre con los reflejos es que crees que te vacila el niño. Que dices,
A ver, por favor. Esto se puede probar este reflejo que es muy común y que a veces es inevitable pasar horas en la silla. A veces con un cojín se mejoran varios aspectos, porque al menos no es tan duro el estímulo que tiene sobre la columna. Entonces, al menos a veces se puede mejorar con estas cositas. Si se tiene de un lado solo, es verdad que como un lado se encoge y el otro no, pues se tiende a hacer escoliosis. Eso sería uno de los reflejos que tiene mucho que ver con el tronco del encéfalo, con esa parte primitiva que hemos dicho. Y ahora vamos a ver, el asimétrico cervical, que es el del espadachín. Esto es cuando mueven la pierna para un lado, el brazo, o sea, cuando giran la cabeza, sacan el brazo de un lado y la pierna para el otro. Hacen un gesto así, pues, parecido al de los espadachines. Este reflejo tiene mucho que ver con la integración hemisférica. Como hemos dicho antes que hay dos hemisferios en el corte cerebral, pues este tiene mucho que ver. Y claro, ese problema de pasar de un hemisferio a otro, o sea, de cruzar la línea media con los ojos, pues es bastante necesario para la vida y sobre todo para la vida escolar que está basada en la lectoescritura. Entonces, también toda la coordinación de ojo-mano, como el hecho de mover el cuello con la mano vamos a decir, si no tienen la buena coordinación les desconecta, pues es que es fácil que en cuanto tienen la cabeza se les caiga lo que tienen en la mano, con lo cual están todo el día tirando un montón de cosas porque se mueven y se les cae, es como si se les abriera la mano de forma automática, casi. Esto es la dificultad que tienen especialmente de montar en bicicleta. Es esa coordinación de pies-manos les cuesta bastante. Y el escribir, el apretar al lápiz al escribir, pues eso es la característica que también se les da, porque claro, para conseguir hacer una tarea tiene que poner un esfuerzo mucho mayor al que utilizaría cualquiera. Tienen que hacerlo de una forma mucho más intensa. Otro más que vemos un montón en el día a día, el reflejo de succión. Este que nos dice que tiene las manos y los pies con bajo tono muscular. Les cuesta mucho hacer cualquier trabajo de precisión, de habilidad manual fina, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que hasta no hace muchos años o siglos, cuando lactábamos, cuando éramos más parecidos a los monitos, se ve que nos teníamos que sujetar a nuestra madre. Entonces necesitábamos el trabajo de las manos y de los pies a la vez la succión, ¿no? Esto lo veréis porque se ve mucho, porque lo hacemos muchas personas, porque cuando tenemos que hacer un trabajo de habilidad manual, hacemos aquí, con la lengua, como si quisiéramos con la lengua escribir en el papel, ¿verdad? Hay un movimiento, es bastante característico, que es así, es directo. O sea, si esto no tiene la atención suficiente y como está absolutamente relacionado con la succión, pues hacemos todo el movimiento. Estos niños tienen mucha sensibilidad al viento y a los contactos faciales, porque en cuanto les tocas, sabéis a un niño que cuando le van a dar el pecho le hacen así y enseguida busca, ¿no? Es una sensación de una sensibilidad extrema. Les cuesta generar el movimiento fonológico, la coordinación del ojo, mano, oído, pues está bastante perdida. Y en los pies, como hemos dicho que también hay una relación, pues claro, les cuesta mucho moverlos con agilidad, por lo cual arrastran, a veces hacen pies planos, torcen los tobillos, etc. Y el reflejo de Moro, de miedo paralizador, es el último que os voy a enseñar. A ver si para ahora igual ya habéis colocado a alguna persona conocida en alguno de ellos, os ha sonado algo, ¿no? Este es el último y seguramente lo habéis visto mucho. Es un reflejo de miedo. En los niños, en los bebés, cuando se asustan, si oyen un ruido grande o algo así, si os habéis fijado, hacen así y luego se encogen y entonces se ponen a llorar. Pero primero abren todas las manos, luego se encogen y luego se ponen a llorar. Este es el reflejo de Moro. Es uno de los reflejos de supervivencia básicos, pero que es uno de los reflejos que más difícilmente se inhibe, no, pero que se da mucho en los adultos, sí. Muchos tenemos reflejos de miedo paralizador. Entonces, ¿qué pasa? Que
la estimulación sensorial te bloquea. O sea, hay que hacer, yo qué sé, pues un examen. Hay mucha gente, ahí pasan cosas diferentes, una fiesta, y es que no sé por qué se pone a llorar cuando es algo alegre ya, pero es que le asusta. Todo aquello es excesivo. Entonces, esa persona no la recibe como algo positivo. Porque, claro, las personas que viven en estrés generan hormonas de estrés. Tienen hormonas de estrés, pues bloquean las membranas celulares. La cuestión es que su sistema de percepción no es el habitual, sino que perciben sobre todo de una forma más sensorial. Con lo cual, cualquier cosa que para los demás es normal, para ellos es excesivo. Entonces reaccionan muchísimo. Un detalle que en el que se puede ver es que les cuesta mucho mantener la mirada. Esos niños que jamás, no es que te miren así de reojo, que hay muchos, ¿no? Por la timidez o lo que sea, sino que no te pueden sujetar la mirada. Si tú le vas a decir algo directamente, se asustan terriblemente y se encogen, ¿no? No pueden estar manteniendo fijamente la mirada a los ojos. Y, por supuesto, se pegan muchos sustos, lloran, se sobresaltan, que hay un ruido, que se enciende la luz, siempre es una capacidad de asustarse muy rápido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tiene que ver esto con el aprendizaje? Pues que hay muchos de estos reflejos que tienen que ver con ciertos procesos de aprendizaje. Por ejemplo, en los trastornos de déficit de atención, que es uno de los temas que queremos tratar hoy, tienen mucho que ver varios de estos reflejos que hemos visto antes, porque esos reflejos precisamente se trabajan y se deben de especializar en la parte del tronco del encéfalo, en la parte esa que hemos dicho del cerebro reptil. Y esos son los núcleos del cerebro que se encargan del movimiento y de la percepción. Ahí están los ganglios basales que, por ejemplo, para estar todos aquí sentados como estamos, tienen que estar los ganglios basales en plena actividad. Es lo que nos ayuda a controlar el movimiento y la atención en un punto. Entonces, si eso no está bien desarrollado, es que no se ha generado esa conexión, entonces a esos niños les cuesta muchísimo estar quietos en un mismo. Sin embargo, para los problemas de la lectura y de la escritura, pues ahí tiene mucho más que ver el sistema límbico, el sistema emocional, ese sistema de la memoria que hemos dicho. Entonces, cuando tenemos que memorizar muchas lecciones, algo que se desarrolla durante un tiempo, nos cuesta muchísimo si realmente no hemos integrado todos los reflejos que están asociados a este sistema, como hemos visto antes. Y en la parte del córtex prefrontal, sobre todo ahí nos va a influir el reflejo de morbo o de miedo paralizado. Normalmente en la parte del córtex, cuando las otras dos, por decir así, las primeras han desarrollado, la tercera se puede desarrollar más fácilmente, siempre que tenga los estímulos suficientes, claro. Pero está la salvedad de el miedo. El miedo nos bloquea absolutamente. Entonces, muchas veces cuando entramos en miedo es que no podemos pensar. Sencillamente perdemos absolutamente la capacidad de pensar. Sobre todo, el miedo nos lleva de nuevo al sistema reptil, que nos lleva a nuestras funciones básicas. No somos capaces de pensar ni de elegir. Es supervivencia pura. Me ha asustado, me voy corriendo, o me escapo, o bueno, le ataco a alguien, pero al menos no voy a empezar a plantearme varias otras posibilidades. Antes que eso, mis pies ya han salido corriendo. Bueno, entonces, en relación a esto, asociado con el miedo, también vamos a ver lo que nos dice el estrés. El estrés es otra de... Vamos a ver que tiene algo parecido, ¿no?, al miedo, y tiene que ver mucho con nuestra capacidad de percepción. Como hemos dicho antes, claro, lo que a una persona le asusta, a otra no. Es algo que nos limita a los niveles de lucha o huida. Como decíamos, es que no me da tiempo para pensar. Pero claro, ¿qué es para mí que me puede asustar o que me puede estresar o no? Claro, me asusta lo que yo considero peligroso. Para un examen puede ser muy peligroso y para otro puede ser una oportunidad de lucirse. Bueno, también
también dependerá de su autoestima y de lo que haya estudiado. Pero, ¿cómo uno lo percibe? Porque a veces te lo has estudiado muy bien y lo percibes como un momento terrible, ¿no? Dramático. Entonces, claro, cuando esto ocurre, además deja de haber un riego en el cerebro y entonces los órganos y el propio cerebro es que no se desarrollan bien, se van bloqueando cada vez un poquito más. Entonces nos va limitando las capacidades de pensar, de elegir y sobre todo nos bloquea la conexión entre los dos hemisferios. Como hemos dicho antes, hay en la corteza cerebral hay dos hemisferios y estos dos hemisferios vamos a decir que para unirse tienen una especie de puente. ¿Vale? Es un poco lo que necesita. Se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso está en el centro y separaría los dos grandes troncos de eso que conocemos como el cerebro. Una cosa importante igual también es conocer el estrés que puede ser agudo, por ejemplo. El estrés agudo sería, pues eso, tú te has preparado un examen fenomenal y en casa te lo sabes al dedillo, pero llegas allí y te quedas en blanco, vamos a decir, ¿no? Es que me queda en blanco, es que no sé qué me ha pasado. Eso es un estrés agudo. He perdido completamente las conexiones. El puente ese se me ha ido abajo. Porque el propio estrés ha hecho que se cierre. O sea, el estrés cierra el cuerpo calloso directamente, con lo cual la conexión entre una parte del cerebro y la otra no funciona, sobre todo del córtex cerebral. Entonces, recuperar esos datos que tengo almacenados para mí ahora es imposible, porque es que no tengo el puente donde pasar para llegar por una cosa o por la otra. ¿De acuerdo? Eso en los casos agudos que se ve más evidente, pero hay también un estrés crónico que cada día se ve más, pues porque vivimos muy deprisa y tenemos muchas cosas, y que se ven los niños que suelen estar con cara de susto y con los ojos así como muy abiertos. Que no es que tengan los ojos muy grandes, que pueden tener, pero no, están muy abiertos, con cara de susto, están alertas continuamente. Estos niños se agotan, porque están haciendo un sobreesfuerzo desde el punto de la mañana, se levantan y están con una tensión de a ver qué puedo hacer. Es un estrés crónico, no es tan evidente como el otro, pero sí que a veces se puede confundir con unos problemas de déficit de atención, porque realmente les cuesta pasar ese momento, pero no es un problema de atención, es un problema de estrés. Bueno, os he puesto un dibujito, esta línea de aquí del centro, azul, que es el cuerpo calloso. Ese sería, vamos a decir, el puente que hay que pasar. Pero claro, como podéis ver, cada hemisferio tiene unas funciones, entonces cada uno guarda, pues, si en un día tengo 4 exámenes y uno es de mate y el otro es de energética, el otro es de música y el otro tal, pues al final las informaciones se tienen que ir cruzando. Nuestro cerebro guarda en áreas especializadas, pero se tiene que ir cruzando para que luego podamos acceder a ello. Incluso para poder escribir o contarlo, también tenemos que utilizar otras áreas adjuntas fonológicas, auditivas, etcétera, etcétera. Por lo cual, tenemos que utilizar nuestro cerebro en conjunto y muchas veces no podemos por este cierre del cuerpo calloso. Esto sencillamente necesita activar, luego vamos a ver cómo ciertas conexiones de la inervación hemisférica, o sea, ayudar a que eso se vaya conectando de nuevo. Y a veces solamente conectándolo a nivel físico conseguimos que se conecte a nivel mental. ¿De acuerdo? Como ejemplo, os he puesto ahí arriba también, solamente para las áreas del lenguaje, fijaros cuántas zonas del cerebro se tienen que activar para el lenguaje. No vamos a ir más allá, solamente para eso. Imaginad cuántas áreas se tienen que activar, por lo cual realmente es muy importante que tengamos una buena conexión. Y también como ejemplo os he puesto aquí un cerebro con dos áreas con una activación distinta. Una con una persona supuestamente normal y la otra con una persona pues normalmente disléxica, que tiene sencillamente unas áreas activadas que son diferentes a las del resto de las personas. Vamos a ver la dislexia, que es una característica de origen neurológico, pero que no es ninguna lesión.
solamente es una forma diferente del funcionamiento del cerebro, pero es una forma diferente que realmente se contradice mucho con el sistema educativo, que como hemos dicho está basado en la lectoescritura. El leer y escribir es decodificar símbolos continuamente, y eso es algo que para una persona disléxica es más complejo de hacer, sobre todo si esos símbolos no han cogido forma. O sea, para que un disléxico entienda lo que es un micrófono, lo ideal es que venga aquí, lo toque, lo experimente, porque tienen una comprensión y una forma de asimilación, digamos, en 3D. Poner la palabra micrófono allí en plano no les dice nada, necesitan una activación de otras áreas del cerebro, de otra forma de movimiento. Pero siempre recordar que no es ninguna patología. Y el trastorno de déficit de atención tampoco es una patología, es un trastorno conductual. Ahora se le ha puesto un nombre y parece que con ponerle nombre se ha convertido en una enfermedad. Y no es así, no es ninguna enfermedad, solamente es un trastorno. ¿Pero qué pasa? Que estos trastornos nos cuesta mucho socializarlos, sobre todo cuando el déficit de atención está acompañado con la hiperactividad. Porque claro, la hiperactividad pues en un grupo pues moviliza bastante y nos cuesta bastante, entonces por eso se toma mucha necesidad de medicación, ¿no? Y muchas veces la necesidad de medicación te dicen porque hay una carencia de ciertos neurotransmisores, y es verdad. Hay muchos niños que tienen carencia de ciertos transmisores, sobre todo en estos trastornos, especialmente de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, o sea, si antes hemos dicho que hacíamos carreteras, hacer conexiones, los neurotransmisores serían los coches que nos llevan de un lado a otro. Necesitamos las carreteras, pero necesitamos tener un coche para ir a venir. ¿De acuerdo? Entonces, para tener atención plena necesitamos la dopamina. Es un neurotransmisor, es un vehículo que nos lleva a esa información. Vale, pero es que además no solo esto, que es lo que es el mayor y es el principal, pero no solo este, sino que tenemos otros como la serotonina, que tiene que ver con el equilibrio, con que una persona esté equilibrada. En los niños la falta de serotonina se ve que es un tipo de hiperactividad, pero más agresiva normalmente. Es como de mucha rabieta, ya no es que no para, es que tiene mucha rabieta. Y la falta de serotonina es una, porque si os suena, que se le llama el neurotransmisor también de la felicidad a la serotonina. Los niños muchas veces están tristes, pero se muestran rabiosos en la conducta, pero porque necesitan, bueno, pues más serotonina, más, a veces, pues, por ejemplo, con los abrazos se consigue muy bien, se mejora bastante. Luego está la noradrenalina, que es el de la motivación, que como decimos que nos falta esa motivación y nos falta, es que no me motiva. Bueno, hay que buscar también, ya sabemos que no es muy fácil, pero tenemos que buscar algo que nos motive, aunque sea acabar, pero algo que nos motive para poder hacer nuestras lecciones, ¿no? Y después está el GABA, que es el de la tranquilidad. Son los 4 principales. Quizá la acetilcolina, que favorece la memoria, pero son los 4 principales. No son nada raros, tienen nombres muy raros, pero estos nos los comemos todos los días. O sea que estos son sus precursores, nos los comemos en las lentejas, así que no son nada excepcional. Es sencillamente cada vez hay más carencia de esto. Entonces, la dopamina es uno de los neurotransmisores más activos en el sistema nervioso, como hemos dicho, y entonces lo que hace es controlar el flujo de la información entre las áreas que hemos dicho pensantes, esas de la corteza, con las de atrás. Entonces, ayuda a organizar ese tráfico, por eso tiene mucho que ver con la atención y con la resolución de los problemas, ¿no? Por eso se dan medicaciones para los trastornos de déficit de atención y por eso funciona la medicación, porque lo que consiguen hacer es aumentar los niveles de dopamina y inhibir los receptores, por lo cual hay más dopamina circulando en el sistema. Yo lo único que quiero hacer hincapié aquí es que nos demos cuenta de que sí que hay más dopamina, pero que el cuerpo no genera más dopamina y que además no consigue hacer conexiones con esto. Conseguimos
hacer una mayor atención con lo que tenemos. Tenemos más coches, pero las mismas carreteras de antes. ¿Sí? Eso es un poco lo que quería plantear. Entonces, ¿qué podemos hacer? No, sobre todo no estresarnos, no nos vamos a poner estresados ni nos vamos a castigar, porque muchas veces los padres también tenemos la papeleta fácil y nos machacamos diciendo, ay, tenía que haber hecho esto con mi hijo, me tenía que haber dado cuenta de que tenía un reflejo cuando igual ni se sabía que existía, ¿no? Pues lo primero, paciencia. Paciencia con los hijos y paciencia con nosotros mismos. Vamos a ser capaces de tomárnoslo con un poco de tranquilidad y a pensar que estos niños, aunque estén como locos, no están contra nosotros. Porque a veces dices, es que me toma el pelo. O sea, que cuando un niño sobre todo tiene hiperactividad, es que ya no sabes qué hacer con él, porque no sé si me va a agarrar o lo estrangularía directamente. ¿Qué hago yo con este niño? Bueno, vamos a empezar por lo básico. No me voy a parar en el tema de la alimentación incluso, pero no me voy a parar porque tendría para otra hora entera de explicaros por qué todo esto es tan importante. Pero es muy importante, es la gasolina. Como hemos dicho, esa gasolina que les ponemos a nuestros sistemas, ¿no?, está en los alimentos, en las cosas más básicas. Pero es que hoy en día estamos tan sobrealimentados como desnutridos. Comemos en exceso y nos faltan los nutrientes básicos y los elementos básicos de la dieta. Tristemente, la sociedad nos está llevando a eso. Entonces, tendríamos que intentar al menos hacer algo que lo primero sería eliminar toda la alimentación nociva, o todo lo que se pueda es alimentación nociva, todo no es, pero en la medida de lo posible. A ver, el azúcar, sabéis que a las personas hiperactivas les viene mal. Les viene mal porque es una energía muy expansiva. Si ya antes, por decir así, se les agita la cabeza, con mucho azúcar se les agitaría el triple. El glutamato es un potenciador de sabor que está en todas partes y que son cosas que se pegan, vamos a decir, a las neuronas y impiden las buenas conexiones. Los edulcorantes, el colorante, especialmente el E102, que es este que usamos para la paella, que si veis, bueno, no sé si se ve bien la etiqueta, pone directamente la etiqueta, puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Tela cuando en un alimento ya les obligan a poner eso, por esto no lo han puesto porque ellos quieren, les obligan. Está en cualquiera de las marcas que miréis en Eroski o en donde queréis mirar, están ahí. O sea, imaginaros nuestros niños cuántas cosas de una bolsa naranja así sacan, ¿no? Ese colorante naranja que está en todas partes, pues imaginaros. Entonces, ¿qué tendríamos que evitar? Al final, pues todo lo empaquetado, recombinado, porque tienen muchísimas cosas escondidas, tienen metales pesados, tienen tóxicos, o sea, todo lo que se pueda evitar de toda esa industrialización, siempre vamos a salir ganando, porque vamos a quitar conservantes, vamos a quitar aditivos y nuestras neuronas van a saber qué hacer con ellos, ¿no? Porque todas estas alimentos, no vamos a llamarlos sucedáneos, nuestro cuerpo no los reconoce, genéticamente no está programado. Nuestros genes se programan en miles de años y es que en 50 años aquí la industria genética de la alimentación ha hecho virguerías con los alimentos y nuestro cuerpo no reconoce los alimentos. Entonces los deja por ahí bailando y es una tejido neuronal, es muy dañino. Entonces, primero quitar esto y después intentar aumentar la dopamina y el resto de los neurotransmisores con la alimentación natural. Os puedo hablar de la tiroxina y la fenilalanina, que son los precursores del otro, pero si os digo que unas lentejas con arroz integral ya tienen todos los aminoácidos básicos, que es por lo que se forman estos elementos, puede ser suficiente. O sea, imaginaros la comida de la abuela, mejor de la bisabuela incluso, y basaros en eso. O sea, no hay que ser tan estrictos, sencillamente vamos a volver al puchero, a la verdurita, a comprar más en la plaza que en los grandes almacenes y ya, sin rasgarnos las vestiduras y sin hacerlo complicado. Y, por favor, haciéndolo toda la familia, sobre todo si es para los niños, porque claro, a ver, al niño esos aditivos precisamente le hacen adicto, a ver, porque son potenciadores del sabor.
y a veces no les sabe a nada lo demás, porque se han habituado a esos sabores tan intensos y además que les aportan ese subidón, y eso los niños lo buscan. Te das cuenta enseguida cómo se engancha, vamos a decir, a ese tipo de alimentos, con lo cual el otro les parece soso. Entonces, como les parece soso, pues vamos a intentar acompañarles y hacer que nos va a venir bien. Bueno, luego hay un montón de técnicas que existen para mejorar esas conexiones que hemos dicho antes. Yo os voy a hablar de la kinesiología y de la terapia de movimiento rítmico, la integración, las expresiones, que esos son las que yo hago, pero que sepáis que hay muchas más para las auditivas, para las ortométricas, para la integración neurológica. Depende del problema de cada niño, tendría que encaminarse a algunos sitios distintos, pero sí que realmente es importante saber que existen muchos métodos. Pero bueno, yo os hablo de la kinesiología. Gracias a la kinesiología, gracias o a pesar de la kinesiología, estoy aquí, ¿no? Porque si no hubiera sido por ella, no hubiera encontrado un montón de estas herramientas que a mí me han servido muchísimo en nuestro proceso de aprendizaje, en las dificultades que teníamos en ciertos aspectos y que las encontré por haberme metido en este mundo, ¿no?, de la kinesiología. Entonces, es un método de evaluación de respuesta muscular, que eso normalmente no nos dice nada. Yo lo digo que es como hablar con el cuerpo, que nos responde a nivel global. Cuando preguntamos a una persona desde su cuerpo, cuando podemos testar su musculatura, esa musculatura nos dice cuánto estrés hay o no hay en esa persona. Sabemos qué tipo de tratamiento o qué es lo que necesita, porque de alguna forma nos responde 100%, no nos responde solo una parte de su cuerpo. Siempre nos va a responder al 100% y además de una forma real, porque todo el aspecto emocional, todo el aspecto inconsciente está grabado en el cuerpo. Hay mucha más información en el cuerpo que en el cerebro solo. Entonces, con la kinesiología podemos entrar en contacto con esos núcleos de estrés y podemos corregirlos, siempre con puntos reflejos. El tipo de kinesiología que hacemos con los reflejos primarios, pues es que ha desarrollado Gotovar, que es mi querido profesor que está aquí. Entonces, nos ayuda a detectar qué reflejos están sin integrar y vamos trabajando por medio de puntos reflejos continuamente todos los caminitos de esas carreteras para ver si hay algún punto donde se ha desconectado. Donde se ha desconectado volvemos a enlazar, quitamos el estrés y continuamos el camino. Es como ir arreglando todos los baches del camino, ¿de acuerdo? Porque hay niños que se han bloqueado en un punto o en otro. El trabajo relajado se hace tocando puntos reflejos y normalmente es muy agradable. A veces es un poco largo, pero es muy agradable. Esto se acompaña muy bien con la terapia de movimientos rítmicos. Estos fueron descubiertos por esta señora Linden, pero se trajo a España con Eva María Rodríguez y el que lo ha desarrollado es este señor del jersey de rayas, que es Harald Blandaro. Son unos movimientos sencillísimos. Se hacen de una forma suave, a veces pasivamente, que se los hacemos nosotros a los niños, y a veces activamente. Y lo que hacen es imitar a los movimientos que hacía el bebé o que debería de haber hecho en aquella etapa que se saltó, por la cual no se ha integrado el reflejo. A veces hay un reflejo que no se ha integrado porque se saltaron unos movimientos en su momento y no se ha hecho esa conexión. Bueno, pues a base de los reflejos rítmicos, los movimientos rítmicos, podemos integrar esos reflejos. Es una forma de complementar los otros trabajos. Son trabajos sencillos que se puedan hacer en casa 10 minutos al día. Es verdad que son 10 minutos al día, pero puedes necesitar un mes, 3 meses, un año. Depende de cuándo cojas el problema, de cuántos reflejos hay activos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que son cosas que se pueden hacer, porque una vez que tú lo integras, salvo un shock, un accidente o algo así, normalmente lo integras para toda la vida. ¿De acuerdo? Luego está el Brain Gym, que es otra de las técnicas de kinesiología, que es lo que este señor Denison, que siempre defiende que se aprende con todo el cuerpo. Entonces es un sistema de aprendizaje. Y se basa en hacer ejercicios sencillos. Sencillos de cruces, como solíamos jugar de pequeños, sabéis que hacíamos
juegos de ir a mano-oreja, ese tipo de ejercicios que son de coordinación hemisférica. Lo que hemos dicho antes, cuando se bloquea el cuerpo calloso, a nadie se nos ocurre ponernos a jugar así, ¿verdad? Pues eso nos iría de lujo. Eso, hacer ejercicios que crucen la línea media, estirarnos de las orejas, cruzar así las rodillas, cosas que son muy sencillas, que incluso jugamos con ellas hace mucho, pero que ayudan a hacer una integración hemisférica. O sea, nos obliga a trabajar los dos lados del cerebro a la vez, por lo cual ese puente se tiene que crear. Una vez creado a nivel físico, ya está abierto para que pase al otro nivel. Esto sería ideal para hacer antes de un examen o en un momento dado que el estrés nos bloquea, ¿no? Unos cuantos de estos he hecho yo antes de verano. Me hacían falta. Otras cosas que podemos hacer pues, es informarnos. Aquí, estos dos libros son los que se van a sortear a ver quién es el afortunado o afortunada. Si hay más problemas, si creéis que hay más problemas sobre la alimentación, que es el TDAH, que realmente es una biblia de todo lo que nos habla de la alimentación natural y qué podemos hacer para mejorar la cantidad de neurotransmisores de nuestros hijos. Y este otro azulito del movimiento rítmico, que es el que nos enseña también una serie de ejercicios para cómo trabajarlos en casa. También es importante que observemos a los hijos, que observemos, que les preguntemos, que les hagamos partícipes de su proceso. Porque a veces parece que la educación es, yo me pongo aquí que soy la que sé, y vosotros estáis ahí, solo podéis recibir. Y no pregunto qué necesitas, o no me involucro lo suficiente. O sea, es importante que el niño sepa que está dentro de su proceso. Es que a veces, además, tú no sabes qué hacer y le preguntas a él y él sí lo sabe. ¿Sabes qué necesitas para estudiar? Ay, es que igual quiero bailar a la vez que estudio. Bueno, qué tontería, nosotros no lo dejamos. ¿No? Igual iría de lujo. Entonces, muchas veces el estar en comunicación con el niño es muy importante. Otra cosa que es muy importante, como hemos visto, es no ayudar en exceso a los niños. No les vamos a ayudar a andar, ni a ponerse de pie, ni a que tengan que ir arrastrándose. Lo mejor es que lo puedan ir haciendo de forma natural. Es verdad que sí que podemos ayudar a perfeccionarles el movimiento, porque, por ejemplo, este niño que tenemos aquí, que está haciendo prácticas de gateo, pues lo está haciendo fenomenal, salvo por un pequeño detalle que lleva una mano abierta y una cerrada. Eso puede ser un reflejo de los que hemos dicho que después le está costando de hacer la integración manual, con lo cual le podemos enseñar que mejor abra la manita para andar. Pero eso lo vamos a hacer pues acariciándole, haciéndole pequeños estímulos para que la parte sensitiva responda. Si hay una parte que no está igualmente estimulada que la otra, le daremos pequeños estímulos para que responda, pero nada más que eso. O sea, no le vamos a obligar a ponerle mano y a hacérselo a todas horas, sino a hacerle pequeños estímulos y observar mucho si hay áreas que le faltan. Después, aprender jugando, como hemos dicho, estos ejercicios de hacer puntos, de cruzar la línea media, de hacer cosas así, nos ayudan muchísimo a hacer la integración que hemos dicho y hacer todas esas conexiones. Jugar con los sentidos. Seguro que si jugáis estos juegos de a ver quién dice los colores o a ver quién dice las letras con los hijos, incluso teniendo supuestamente yo sin problemas, casi siempre salimos perdiendo los padres porque ya tenemos la cabeza más dura. Nuestras neuronitas ya están un poco más rígidas, ¿no? Pero este tipo de trabajos son tan sencillos como eficaces. Y muchas veces un niño que no es capaz de concentrarse en los deberes, hacemos este tipo de gimnasias, vamos a decir, o este tipo de juegos, y automáticamente se les abre un camino y luego se pueden poner a hacer un trabajo. Parece que no se puede, pero... O sea, parece que es como un contrasentido. Dices, ¿cómo me voy a poner a jugar si no he acabado los deberes? Pero es que los deberes no se tienen que convertir en una cruz de cada día, sino que tiene que ser algo que realmente para ellos sea productivo.
Entonces lo que tenemos que hacer es jugar mucho, jugar a la niñita ciega, a buscar el tesoro, pero el tesoro más valioso tiene que ser el descubrir para qué valemos. Porque todos valemos para algo y tenemos que descubrir para qué. Un poco antes o un poco después lo vamos a descubrir, pero tener por seguro que vamos a descubrir para qué valemos nosotros y que para qué valen nuestros hijos. Así que esto es todo lo que os quería contar. Mila esker, gracias a Salson también porque nos han permitido este foro para que os pudiera contar esto, que realmente tenía ganas, porque para mí es muy importante y espero que os haya gustado y creo que tenemos ahora un sorteo, ¿no? Sí. Muy bien.